Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar 6 consejos que yo creo que son fundamentales para poder alimentar a una persona que se encuentra encamada. Muchas veces pensamos en personas encamadas simplemente, pues, por ejemplo, en ancianos con enfermedades degenerativas, y no es así. Una hospitalización, por ejemplo, una rotura de un hueso, por ejemplo, de la pierna, es decir, cualquier causa que nos obligue a estar en la cama durante más tiempo del habitual, evidentemente se considera a una persona encamada, aunque sea temporal. En algunos casos podría ser permanente, por ejemplo en casos de invalidez, ¿no? Bueno, permanente. Realmente encamada podríamos moverle, ¿no?, de la cama a la silla, de la silla a la cama y hacer diversas actividades. Pero bueno, creo que más o menos me explico, ¿no?, por dónde van los tiros. Tenemos que saber que las personas encamadas pues debemos hacer las cosas de una manera adecuada para poderles alimentar en función también de su movilidad, ¿no?, de cómo puedan manejarse. Y sobre todo, y aquí sí ya llegaríamos pues a esos problemas que pueden aparecer pues asociados a enfermedades degenerativas, una cosa que influye es su movilidad y la segunda, la capacidad neurológica que tengan para poder coordinar el proceso de ingesta de los alimentos, es decir, la masticación y la deglución principalmente, que es donde nos podríamos encontrar problemas graves, además difíciles de manejar a veces, en el caso de las personas ya más dependientes. Vale, bueno, en primer lugar, una persona encamada tenemos que tener en cuenta que si está tumbada en posición horizontal o casi horizontal, tienen un altísimo riesgo de aspiración broncopulmonar de los alimentos, es decir, que vayan por donde no deben. La conexión entre nuestro sistema digestivo y el sistema pulmonar es, vamos a decir, muy segura cuando todo va bien, muy insegura cuando no va bien, y cuando tenemos dificultades en este caso serían posturales. ¿Qué ocurre? Que una posición reclinada, excesivamente reclinada o tumbada favorece que el paso de lo que entra por la boca vaya más fácilmente al sistema pulmonar que al sistema digestivo, y eso es algo que evidentemente tenemos que evitar. Por lo tanto, la posición para comer debería ser erguida. Si la persona tiene movilidad, a una silla en el momento de la comida, ya volverá a la cama un poquito después de comer, ahora lo veremos. Pero si no se puede, pues tenemos que conseguir que la espalda de esa persona esté lo más erguida posible para evitar, como os digo, ese problema que pueda existir a la hora de la ingesta de los alimentos y que pasen por donde no deben, como os he dicho. Vale. Esa postura erguida tiene que permitir a la persona pues ese paso a favor de la gravedad, ¿no?, hacia el estómago y después hacia el intestino. Es decir, debemos mantener esa postura no solo durante la ingesta de los alimentos, ya la corriendo me vuelvo a tumbar, sino que deberíamos mantenerla unos minutos o un tiempo después de finalizar la ingesta, lo que sea posible, porque cuanto más tiempo mantengamos, mejor será ese tránsito intestinal. La postura tumbada favorece el reflujo, por lo tanto, vale, no puedo mantener a la persona sentada tanto tiempo, pues reclino un poquito y paulatinamente pues iré bajando la altura de ese respaldo de la espalda, ¿no?, para favorecer que al menos los alimentos vayan pasando fácilmente del estómago hacia el intestino. Una vez que los alimentos ya han pasado el estómago, ya no nos importa la postura, podemos estar tumbados
tranquilamente que no se van a producir problemas de reflujo. La digestión prácticamente ha terminado, la digestión propiamente dicha. Nos queda todo el proceso de absorción y utilización de los nutrientes, pero podríamos decir que esos riesgos ya han terminado. Vale. Dentro de esa postura erguida, situación, ¿no? Vamos a crear un ambiente lo más agradable posible, con pocas distracciones, o vamos, mejor dicho, que pocas distracciones. Que el momento de la comida, de la ingesta de alimentos, resulte lo más atractivo y agradable posible. Generalmente las personas encamadas están muy aburridas y están todo el día dándole a la cabeza porque tienen muchas horas de inactividad. Pues en ese momento vamos a tratar de acompañarles, que tengan conversación o que podamos estar acompañados y no solos, porque en ese momento pues ya estamos otra vez igual, ¿no? Poca conversación y mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza. En las personas dependientes o con problemas neurológicos que impidan o dificulten la ingesta de los alimentos, nada de conversación. Simplemente estar presentes, acompañar y estar pues en una situación, podríamos poner un poco de música si a la persona le gusta, para que el momento le resulte más agradable. Pero pocas distracciones, porque se tiene que concentrar en masticar y tragar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Es muy importante también que a la hora de alimentar, si la persona se vale por sí misma, le pondremos todo a mano para que no tenga que estar pidiendo ayuda, o sea, pensar vosotros mismos. Si sois jóvenes y estáis encamados, por ejemplo, por una rotura de una pierna, ¿qué pasa? Pues que estáis hasta el moño de que os hagan las cosas y queréis hacerlas por vosotros mismos. Pues situar cerca o a mano todo aquello que se pueda necesitar durante la hora de la comida, evidentemente da más autonomía, nos hace sentirnos mejor. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, dificultad para coger los cubiertos, para coger los vasos o incluso la comida, pues podemos utilizar menaje especial, dejar la comida, presentarla ya cortada, en formato que no necesite, por ejemplo, hacer fuerza, que sea más fácil de consumir. Si hay que tomar un líquido y tenemos dificultades, pues que ese vaso esté con una pajita puesta para que les resulte más fácil, que no la tenga que pedir. Es decir, todo aquello que hace más agradable, insisto, ya no por situación, sino el momento de la comida, porque nos da la sensación de que hemos recuperado, ¿no?, esa autonomía que hemos perdido estando en la cama, pues también nos hace sentirnos mejor. Y cuando nos sentimos mejor, toleramos mejor los alimentos, y eso es algo que, está estudiadísimo. Los alimentos nos proporcionan bienestar y placer, por lo tanto, preparamos comidas que gusten, y ahí estaríamos ya en el siguiente factor, es decir, respetamos los gustos de la persona. Yo diría que hasta el límite, hasta el extremo, le voy a poner lo que más le gusta. Hombre, si lo que más le gusta es pastel de chocolate, no le voy a poner pastel de chocolate todos los días, pero no le voy a poner aquello que sé que no le gusta o le cuesta comer. Y aquí tengo un caso un poco especial, muy cercano, es mi abuela. Cuando mi abuela tuvo Alzheimer, y una de las personas que tenía en casa para ayudarle a comer, cuando ya no se valía por sí misma, un día nos dijo, es que el puré no lo come. Y le decíamos, ¿y qué tiene el puré? Y dijo, pues mira, esta semana ha tocado de lentejas. Pues es que mi abuela nunca ha comido lentejas, no le gustaban, comía otras legumbres sin ninguna dificultad, pero nunca las lentejas. Entonces, es que la persona evidentemente no lo sabía, pero simplemente cambiando las lentejas o la legumbre del puré, se acabaron los problemas a la hora de comer. Es decir, es necesario que respetemos. Y pensamos a veces que las personas dependientes no saben lo que están comiendo y comen cualquier cosa, y ya os digo yo que de eso nada. El gusto no se pierde, por mucho que parezca que esa persona ha perdido la cabeza.
Y ahora vamos a esas dificultades que antes os he dicho que podrían ser más neurológicas, ¿no? Bueno, pues de pérdida de capacidad de las personas, que no siempre es así, ahora lo voy a explicar. Por ejemplo, las dificultades de deglución para tragar, masticar y tragar, que es el primer paso para la ingesta de los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar las comidas con texturas adecuadas. A veces podemos necesitar triturar todo. Ojalá no llegue ese caso y que bueno, pues haya una pequeña masticación. Pero muchas veces hay que modificar la forma de preparar los alimentos. Por ejemplo, una sopa con fideos y garbanzos, olvidaros, diferentes texturas dificultan muchísimo tragar de manera adecuada y favorecen esa broncoaspiración que os he dicho, pero es tan fácil como triturarlo y hacer un puré de cocido que está riquísimo y que si a la persona le gusta va a disfrutar muchísimo, da igual que sea en forma de sopa que en forma de crema, una crema ligerita, así fácil de tragar y fácil de digerir porque al estar triturada favorecemos también la digestión. Suele haber muchas dificultades, por ejemplo, con los líquidos claros, el agua, por ejemplo, y esas dificultades se solucionan utilizando espesantes, gelatina principalmente, es decir, la gelatina nos puede servir también para hidratar, es decir, tenemos que ir investigando un poquito o experimentando con diferentes texturas, manteniendo la calidad de las comidas, porque si no se produce rechazo, insisto. Respetamos los gustos, los sabores y todo aquello que acompaña a los sentidos que se mantienen en las personas dependientes. Os he dicho que, por ejemplo, imaginaros una persona encamada que ha tenido un accidente de tráfico, que está perfectamente consciente, pero que tiene dificultades, o un ictus, por ejemplo, que tiene dificultades para mantener esa deglución. En ese caso, todavía son más conscientes de lo que están comiendo y esos cambios de textura a veces causan mucho rechazo porque bueno, pues no se acepta bien el cambio, ¿no? El estar, por ejemplo, encamado y no poder hacer lo mismo que se hacía anteriormente. Ahí lo que tenemos que hartarnos es de paciencia, ¿no? Y poco a poco ir adaptando todo aquello que sea necesario. Y cuando somos nosotros los que tenemos que llevar la comida a la boca, es decir, alimentar a esa persona, además de todo lo que ya hemos dicho, es muy importante que le demos la comida de frente, nunca de costado, es decir, que si yo estoy sentada de costado tendré que girarme bien el brazo para que la cuchara o el tenedor entren de frente y utilizar cubiertos pequeños, porque, por ejemplo, imaginaros con vosotros mismos, la cuchara grande de sopa es más difícil de manejar, de meter en la boca, de coger todo el contenido que una cuchara pequeña o mediana, es decir, buscar aquel tamaño de cubiertos que nos resulta o que le resulta a la persona que come más cómodo. A veces los cubiertos, como os digo, grandes no resultan adecuados para darles la comida, porque esas pequeñas dificultades de postura, en algunos casos de masticación o de deglución, bueno, pues pueden dificultar ese momento de ingesta de alimentos. Y como los que nos podemos mover somos nosotros, pues bueno, aunque la postura sea incómoda, siempre, siempre, siempre de frente, para que evite el tener que girar la cabeza para comer. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, si yo giro la cabeza, ya mi tubo digestivo no está tan recto y es más difícil tragar adecuadamente. Además, que bueno, pues nos puede resultar también más incómodo a la persona que se encuentra encamada. Que a nadie creo que le gusta que en condiciones normales le tengan que llevar la comida a la boca. Pero ahora os pongo otro caso. Imaginaros a alguien que se rompe los dos brazos. Bueno, tiene otra forma de comer. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos que alimentarlo directamente. Así que espero que este vídeo os haya ayudado, sobre todo si tenéis algún familiar, bueno, que necesita, espero que temporalmente, ayuda para alimentarse. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal
y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos.